Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 330 inscritos de 27 países de América Latina y Europa. El día de hoy les traemos el webinar titulado Las arcillas calcinadas y su potencial en la industria del cemento, que será dictado por el ingeniero Carlos Aramburo, consultor de la industria cementera e ingeniero profesional con 36 años de experiencia, incluida la gestión de plantas de cemento y la supervisión de todos los aspectos del proceso de fabricación, desde la operación minera hasta el despacho. En este webinar nos dará una fundamentación técnica de la activación térmica de arcillas para producir un material cementicio suplementario de extraordinaria calidad, su potencial basado en la química de estas, su proceso de producción y la optimización de su uso en los cementos, mejorando por ello su desempeño, prestaciones y durabilidad. Carlos es ingeniero mecánico de la Universidad de Valle en Cali, Colombia. Es especialista en administración de negocios con cursos en Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern y tiene un PhD en innovación tecnológica en edificación de la Universidad Politécnica de Madrid en materiales cementicios. Durante su carrera profesional desempeñó diversos cargos en Cementos Argos, dentro de los que se encuentra director regional de fabricación de cemento entre el año 2005 y 2009, director de fabricación de cemento entre el año 2009 y 2013, director AFR entre el 2014 y 2019 y director del proyecto de arcillas calcinadas entre el año 2017 y 2020. Actualmente se desempeña como consultor en la industria cementera. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando todas sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final daremos un espacio para que el ingeniero Carlos Aramburo las responda. Carlos, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Hola, buen día Natalia y Lina, y buen día a todos y buenas tardes también a otra parte de los que nos acompañan en este webinar. Pregunta Lina, ¿están viendo en pantalla en este momento? ¿O Sí, Natalie? Carlos, te estamos escuchando y estamos viendo perfecto la pantalla. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a FICEM por este webinar. Creo que es demasiado importante seguir conceptualizando sobre el tema de arcillas calcinadas. Esta charla la daré con un criterio exclusivamente cementero. Claro, está sin dejar de un lado, ni mucho menos, las conceptualizaciones fundamentales de investigación y academia acerca del porqué de las arcillas calcinadas y de las mismas pozolanas y cómo es su efecto con el cemento mismo y cómo cambian sus prestaciones y sus desempeños. Soy un convencido de que las arcillas calcinadas van a marcar el futuro de la industria del cemento. Por algo muy claro, es un compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente. Por tanto, la industria cementera debe girar en este sentido. Y así daremos inicio a esta charla que espero dar claridad simplemente de un tema que he conocido y lo he estudiado también con otros compañeros. Y bueno, espero que aporte un valor agregado a sus desempeños como cementeros o como investigadores en alguna institución o planta cementera. Bueno, partiendo de esto, es muy claro que la industria del cemento contribuye con un porcentaje cercano al 7% de las emisiones de CO2 al ambiente. Y es para todos claro también que una tonelada de cemento genera alrededor de 650 a 900 kilos de CO2 al ambiente. El proceso cementero que aporta estas emisiones pues es básicamente de clinkerización, más o menos con un 40% por el tema combustibles y el 60% por un proceso químico que corresponde a la descarbonatación de la piedra caliza.
La industria ha trabajado fuertemente en el tema de combustibles alternativos, ya se cuenta con algunas plantas, incluso con sustitución del 100%, y vemos también países con sustituciones aproximadas arriba del 60, del 70%. Ya en términos del proceso de descarbonatación, ¿sí? Es un proceso químico que no podemos evitar, ¿cierto? Por tanto, el trabajo que hacemos en esto es de manera indirecta y es a través de la reducción del factor clinker cemento, con el uso de los materiales cementicios suplementarios, ¿sí? En este diagrama ternario de sílice, alúmina y calcio, vemos todos los materiales cementicios que conocemos los cementeros. También podemos ubicar el cemento Portland, ¿sí? Más ligado hacia el vértice de calcio, e igual en todo el vértice del filler calcáreo, ¿sí? Que es muy usado como material cementicio. Sí, en la arista sílice calcio están las escorias siderúrgicas, están las cenizas volantes tipo C, con algo de contenido de calcio, y en la arista sílice alúmina, desligados del calcio, tenemos básicamente las puzolanas con un amplio contenido entre sílice y alúmina, tenemos las cenizas volantes tipo F y tenemos las arcillas calcinadas, ¿cierto? Que dependiendo de su composición, pues tendrá un carácter alumínico o un carácter silícico, ¿sí? La perspectiva futura del cemento, de acuerdo con el COP21 y con los compromisos de los diferentes países e industrias, pues hombre, nos muestra claramente que va a haber una disminución en la disponibilidad de las cenizas volantes, que es un material demasiado usado en la industria cementera. Aquí traigo algunas noticias de esta semana, de la semana pasada, donde en todo el mundo se está trabajando este tema. Portugal adelanta el cierre de sus centrales térmicas de carbón a 2023. España inicia su adiós del carbón. Las eléctricas apagan esta noche 7 centrales térmicas. Los Países Bajos también apagarán antes del 2030. Alemania ha comenzado a partir del 2016. Chile también está mencionando lo mismo, y Japón también prepara el cierre de 100 centrales térmicas de carbón para el 2030. Esto simplemente nos está diciendo, bueno, en términos de materiales cementicios, que nos movemos mucho con las escorias y con las cenizas volantes y con el filler calcáreo, pues las cenizas van a ir disminuyendo drásticamente. Y nos lleva a la industria cementera a hacer un cambio, a reemplazar estas cenizas volantes por algo más. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde entra a jugar las arcillas activables. Con una clara disponibilidad de materiales en la industria del cemento, y voy a decir también en el globo terráqueo. Simplemente el nivel de disponibilidad de arcillas activables podríamos asimilarlo o hacer una semejanza con los yacimientos calcáreos. ¿Sí? Las demás materiales cementicios pues suman muy poco con respecto a esta posibilidad de nuevo material cementicio. Pero para esto tenemos que remontarnos al origen, y es entender cuál es la reacción puzolánica, por qué una arcilla calcinable se convierte en una arcilla activada térmicamente, o una puzolana natural o una puzolana artificial, ¿cierto? Y cuáles son sus fundamentos y sus beneficios. Pues bien, esta reacción puzolánica parte y tiene origen en sus factores hidráulicos, básicamente, la sílice reactiva y la alúmina reactiva, que reaccionen con el hidróxido de calcio existente en el cemento en la fase líquida durante el proceso de hidratación para formar el CSH o para formar aluminato de calcio hidratado. ¿Sí? Estas reacciones químicas se dan en medio acuoso a temperatura ambiente, y estos componentes son insolubles con propiedades cementantes iguales que el cemento Portland. Pues bien, pero hay que tener claro algunos conceptos. El uso del cemento con arcilla calcinada hace un producto diferente al cemento Portland, ¿sí? Esta fuerte influencia de la adición puzolánica desde el comienzo de la hidratación del cemento
arte produce cambios en los calores de hidratación, en el comportamiento reológico, en la evolución de las resistencias mecánicas a extracción y a conversión, y la durabilidad frente a diferentes ataques. ¿Sí? En el lado derecho, en las gráficas, está el comportamiento de resistencias con respecto a diferentes niveles de adiciones, pero ahora quiero volver a ellas. Voy a tomar aquí alguna información precisamente de la tesis doctoral sobre las adiciones puzolánicas arriba del 40% y sus posibles afectaciones. Cuando estamos ligando un cemento con una pozolana es importante tener claro de qué estamos hablando. Todos los cementos, y los que están aquí son cementeros, pues bien, un cemento puede ser que no se parezca a otro cemento, nada, dependiendo de su composición de las fases mineralógicas. He definido 5 clases de cemento que en las investigaciones más o menos trabajamos siempre con estos criterios. Podemos ver unos niveles del C3S partiendo de 33 hasta un casi 80% en el P5 y unos niveles en términos de aluminato tricálcico en un cemento como el P1 desde 14% hasta un 0 altamente resistente a los sulfatos. Pues bien, estos son los comportamientos que se dan. Si ubicamos el P3, es un cemento muy común en la industria cementera. Pues esto mismo sucede, pero no en términos de sus fases mineralógicas, con las pozolanas. Entonces, dependiendo del contenido de sus factores hidráulicos, sílice reactiva y alumina reactiva, pues va a tener un desempeño diferente la arcilla activada, ¿sí? En las investigaciones que hemos llevado a cabo, hemos trabajado con 3 pozolanas naturales, que aquí llamo O, A y C, 2 cenizas volantes, 10 y 19, y una arcilla activada, ¿sí? En esto, básicamente, en este caso, el contenido de sílice reactiva está muy parecido, 36 hasta un 40, 41, ¿sí? Pero el contenido en alúmina reactiva sí difiere bastante, de un 5 hasta un casi 15%. Pues bien, esto da un carácter químico a las pozolanas, definido por el doctor Talero también de una clasificación de las pozolanas como dependiendo de su carácter químico, sea silícico o sea alumínico. Estos factores hidráulicos determinan finalmente la actividad puzolánica de esas pozolanas, ¿cierto? Si aplicamos el análisis de Frattini normatizado a 7 y 28 días, pues podemos ver que pozolanas artificiales como las arcillas activadas con un contenido de alumina reactiva, en este caso cercano al 15%, ¿cierto? Y la pozolana natural también con alto nivel de alumina reactiva del 11%, pues reaccionan a los 2 días, ¿sí? Mostrando su gran actividad puzolánica. Otras, como las 2 cenizas volantes y la pozolana natural a los 7 días, y algunas por también su contenido alumínico, pues a los 28 días, ¿sí? Esto hace que hay que tener mucha claridad en qué es lo que estamos produciendo, ¿sí? Si estamos produciendo arcillas activadas o si estamos trabajando con pozolanas naturales, caracterizarlas para saber exactamente de qué factores hidráulicos estamos hablando. Y al combinarlas con el cemento Portland, ¿cómo va a ser su desempeño finalmente? Por eso vuelvo al anterior y simplemente teniendo en estas 2 gráficas en la superior un cemento de referencia que hemos llamado P1, que es el que les mostré ahora, ¿cierto? Que corresponde a esta línea oscura, ¿cierto? Aquí hemos adicionado niveles superiores del 40%, básicamente 40, 50, 60, 70, en algunos con adición de cal y en algunas otras con adición de sulfato. Y vemos claramente cuál es su afectación. Muy importante, llamó la atención sobre un 70% de adición de esta arcilla calcinada, ¿cierto? Y cómo al adicionar
la cal o el hidróxido de calcio mejora sus resistencias mecánicas y cómo adicionando también un poco más de sulfato, incluso las mejora más. O sea, hay que tener en cuenta claramente, voy a decir tres factores importantes. Uno, el contenido o el nivel de sustitución de la arcilla activada. El segundo, la cantidad de hidróxido de calcio en la hidratación del cemento. Y tercero, el sulfato óptimo, cómo entra a funcionar aquí. ¿Sí? Pues bueno, ahora hablemos un poco de las arcillas calcinables. ¿Sí? Si bien ha cogido mucha fuerza en los últimos años, sí, voy a decir, este tema ha sido desarrollado desde el final del siglo pasado, desde los años 90 e inicios de este siglo, ¿sí? Y en Brasil ha habido un desarrollo bastante fuerte. Votorantim Cementos ha hecho un trabajo impresionante sobre las arcillas activadas. Si no estoy mal, me puedo confundir. Tienen 8 plantas produciendo arcillas activadas, tienen estaciones de molienda exclusivo con producción de arcilla activada, trayendo el clinker de otras de sus plantas. En fin, con un trabajo recorrido ya fuerte. Cementos Avellaneda también en Argentina está trabajando en ellos, ya está produciendo arcillas silíticas, ¿sí? Y Cementos Argos con un fuerte desarrollo en implementación de una línea de producción en la planta de Río Claro, voy a decir, de una altísima capacidad, en este momento lo más grande en el mundo, una línea de producción de 1.500 toneladas por día. Pues bien, definiendo arcillas, simplemente lo que podemos decir es una tierra finamente dividida, constituida por silicatos y aluminatos hidratados, básicamente. Si vemos este pie, sus componentes principales son sílice y alumina, alrededor de un 60% y de sílice alrededor de un 20% de alumina, con algunos componentes importantes como es el óxido de hierro, que puede estar en un tema general de un 7%, pero las variaciones de estos son importantes. Y vemos también la existencia de óxido de calcio casi inferior al 1%. En el tema arcillas, podríamos decir que hay 3 grandes familias: silitas, caolinitas y mormorinolitas, ¿sí? Diferenciándose en ellas en sus estructuras cristalinas, ¿sí? Básicamente en sus formaciones. Y si bien estas estructuras laminares, como vemos acá, dependen de su relación, de su estructura cristalina, con sus tetraedros de sílice y sus octaedros de alúmina, y dependiendo de esta relación, vemos también una composición o una correspondencia de caolinita de 1:1, quiere decir 1 de sílice por 1 de alúmina, y en las esmectitas y las silitas algo parecido de 2:1. Todas pueden ser calcinables. Esta diferencia pues va a dar diferentes comportamientos en la activación puzolánica. Básicamente, entonces, lo que vemos en la activación térmica de la arcilla es una alteración de su estructura, ¿cierto? Y estamos trabajando sobre los octaedros de aluminio, tratando de eliminar estos hidroxilos, ¿sí? Que a unas temperaturas promedio entre 700 y 800, lo que buscamos es dejar esta alúmina en condiciones amorfas para reaccionar rápidamente con la presencia de hidróxido de calcio, ¿sí? en la pasta cementante en estado líquido, ¿sí? Esta transformación es la que se sucede físicamente a través de un proceso termodinámico, ¿sí? Por tanto, la activación térmica de las arcillas pues, va a variar dependiendo del origen de estas arcillas, si son caolinitas, esmectitas o hilitas, y sus temperaturas de deshidratación van a cambiar también, ¿cierto? Una caolinita entre 580 y 600, una de las esmectitas un poco más altos, y una temperatura de cristalización también que cambia para las caolinitas alrededor de los 900
1980 y un poco más baja para la esbectita y las hilitas. ¿Qué podríamos decir? Que en un contenido de arcillas caoliníticas, pues vamos a tener una mayor activación, una mayor cantidad de liberación de hidroxilos, ¿sí? Y una menor temperatura. Este gráfico de la derecha, esta termografía de una arcilla típica, muestra unos puntos importantes a tener en cuenta. Una fase de deshidroxilación que ocurre cercano a los 600 grados, ¿sí? Que es donde liberamos estos hidroxilos y activamos térmicamente la caolinita y tornamos una condición amorfa en su estructura, ¿sí? Haciéndola más reactiva. Pero también hay que tener en cuenta esto, que vemos también otra fase de cristalización que ocurre cerca a los 1000 grados y que debemos evitar porque se dan unas estructuras de espinela donde estamos cambiando su estructura amorfa cristalina y podemos formar mullitas y donde básicamente retrocedemos y perdemos toda esta actividad que hemos logrado con las arcillas de sílice reactiva y de alúmina reactiva. Entrando un poco más en el proceso de calcinación, voy a darles también algunos criterios, voy a decir cementeros a tener en cuenta, ¿sí? Pueden ser básicos y trataré algunos temas. Quiero decirles que no se preocupen por la presentación porque va a ser compartida, entonces tranquilos por eso y que les sirva de ayuda en algún momento. Hay algunos criterios técnicos a tener en cuenta. Si estamos hablando en el orden de todo el proceso. Y comenzamos simplemente con una caracterización de las arcillas fundamental, así como una medición de reservas. Esto es muy cementero, ¿sí? La determinación de la principal variable a controlar, el contenido de alúmina total, ¿sí? Y la determinación de otros elementos a controlar, como bien puede ser el contenido de hierro, ¿sí? Lo demás son modelos de explotación minera, en fin, criterios económicos como la medición de reserva, algo demasiado importante pero muy conocido por los cementeros, la distancia del yacimiento a la planta de calcinación, los costos de la explotación minera. Cuando estamos hablando de transporte, pues importante tener en cuenta la granulometría de la arcilla cruda, la humedad, cantidades de cuarzo, todo necesario para el diseño de equipos de recepción, transporte, en fin, ¿sí? Y bueno, hasta ahí lo diría. En concepto de calcinación de arcilla, hay una cosa básica, es la determinación de la temperatura de calcinación. Por tanto, todos los ensayos que se hagan previamente a tomar esta decisión se requieren de un conocimiento muy claro de su arcilla, de lo que tienen en las reservas, de los diferentes frentes en los yacimientos, cómo cambian de una a otra y ese proceso de laboratorio previo de calcinaciones de esas arcillas a diferentes temperaturas, va a decir, sea en muflas o en hornos de laboratorio rotativo, ¿cierto? Es importante y yo sugeriría hacer calcinaciones a diferentes temperaturas. A manera de ejemplo, pueden estar ustedes calcinando a 700, a 750, a 800, ¿sí? Al mismo tiempo ligándolos con las pérdidas al fuego, ¿sí? Y haciendo los correspondientes análisis, sea de Frattini, sea de índice de actividad puzolánica, para ir correlacionando esto y determinar cuál es la temperatura óptima de calcinación y también saber cuál es mi rango. Cuando he dejado parcialmente sin calcinar arcilla cruda, voy a decirlo, o si me estoy pasando, ¿sí? Y puedo estar sinterizando esa arcilla y perdiendo lo que he hecho. Entonces debemos ubicar cuál es nuestra temperatura óptima de calcinación y determinar esos rangos, que van a ser muy importantes para el tema de calcinación, ¿sí? Es clave en todo este proceso del horno y si es necesario un flash dryer, ¿sí? La exactitud de los dosificadores, ¿sí? El perfil térmico del horno y del flash.
Mm, aquí a ver, cuando estamos hablando en los cementeros, podemos estar hablando de equipos nuevos o equipos usados. Y básicamente la utilización de equipos, de hornos que tengan disponible, pues es demasiado importante en términos económicos, ¿cierto? Pero es un horno con un volumen determinado. Entonces, dependiendo de la capacidad requerida de producción de las arcillas calcinadas, verán si el horno cumple o no cumple y si es necesario montar un flash dryer. El flash dryer es simplemente si tu horno existente no te da ese volumen necesario de transmisión de la energía térmica a la arcilla a calcinar, pues obligaría a un flash dryer. Y con el flash dryer simplemente obtienes la capacidad de producción que requieras, ¿sí? Criterios económicos siempre estará cuál es el costo total estimado del OPEX de la arcilla producida y el costo total estimado del OPEX de los nuevos cementos. Sin lugar a dudas, el OPEX de la arcilla activada tiene que ser menor al costo de tu clinker, ¿sí? Y significativamente mejor, o en fin, dependiendo de diversas condiciones, ¿sí? En cuanto al transporte, simplemente determinación de granulometrías promedios de arcilla, determinación de temperaturas promedios y máximas. La reología y la densidad es demasiado importante tener estos conceptos claros. El material ya calcinado es demasiado fino, podríamos decir, que es pasante en un 90% por debajo puede ser de 8 milímetros, de 7 milímetros, y gran cantidad de material, podría estar hablando del 60% o más por debajo de 1 milímetro. O sea, hay que tener en cuenta estas condiciones para la selección de los equipos de transporte. ¿Sí? Un tema demasiado importante es la variable de proceso y control. Si hemos definido como punto determinante la temperatura de calcinación y sus rangos, pues una variable siempre que se convertirá muy utilizada como variable de control de proceso es la determinación de pérdidas a fuego, ¿sí? Los análisis químicos, la determinación de proceso de caolinita en un DRX, ¿sí? Es importante. Pero para ligar, esto tiene que venir desde tiempo atrás, desde todas las investigaciones previas. Cuando estamos haciendo todas las calcinaciones a diferentes temperaturas, así sean hornos de mufla, tenemos que ir ligándola con las pérdidas al fuego. Si por alguna razón tienes un contenido de hierro alto y tienes que tener un control de color, pues también es aconsejable estar haciendo las pruebas de calcinación con porcentajes de carbón que conviertan en esa mufla y en esos hornos un ambiente voy a decir, de atmósfera controlada, ¿sí? Y ligar y tratar de hacer unas curvas donde definan cómo, de acuerdo con mi actividad puzolánica, cuál es la pérdida al fuego que debo estar obteniendo y el contenido mismo de caolinita. La caolinita te está diciendo simplemente una presencia de ella, es que has dejado de calcinar algún porcentaje de caolinita, ¿cierto? Y lo que queremos es una mayor activación térmica. Esto por un lado como control de proceso, pero sin embargo hay que ligarlo con una verificación de reactividad de la arcilla calcinada. Y aquí tenemos unos métodos. El análisis de Fratini, que si bien he dicho, está para 7 y 28 días, pero a medida que vas trabajando este análisis, te va dando mucha información desde el segundo día, ¿sí? Y el otro es un índice de actividad puzolánica a 7 días, 8 PL, y importante, voy a decir ya en términos de determinación exacta, es el método de determinación de alúmina reactiva, ¿sí? Este método también fue diseñado por el doctor Calero y bueno, da una información muy precisa sobre los factores hidráulicos. Esto es importante simplemente en criterio económico, en que si conozco cuál es esa actividad puzolánica, sí, y esa presencia de alúmina reactiva, pues me va a definir cómo van a ir las formulaciones y el costo nuevo del cemento. ¿Sí?
chequeando el tiempo. Como hemos definido que la temperatura es un factor demasiado importante, en el horno, aquí viene una diferencia fuerte, ¿sí? Con el horno de clinker, y es el quemador. La experiencia de usar un gasificador, ¿sí? Que ha sido patentado por la firma Dynamis de Brasil, ¿sí? Es importante en términos de que es el indicado para procesos de baja temperatura. Eso es por debajo de 900 grados centígrados. Y es importante para tener en cuenta la temperatura de la llama, ¿sí? Que ahora lo veremos en unas gráficas, ¿sí? A diferencia del quemador convencional del horno de clinker, ¿sí? Transformar combustible sólido en combustible gaseoso, una estabilidad de la llama. Y algo también importante para tener en cuenta, dependiendo de la arcilla que ustedes dispongan, es el contenido de hierro. Podríamos decir que con contenidos de hierro por debajo del 4% no será necesario, no se dará una afectación de calor, por tanto no se tendrá que trabajar en ello. Pero arriba del 5 o 6% de óxido de hierro, casi que siempre será necesario un tema de control de color. Si bien el color no está normatizado en la industria cementera, voy a decir, es un tema de percepción del cliente, ¿cierto? El cemento es gris y a veces hay temas de cambios de color que producen percepciones diferentes en un cliente. Pues bueno, si es necesario hacer un control de color en la silla, básicamente trabajamos sobre el control de la atmósfera durante los procesos de activación y enfriamiento. Criterios a tener en cuenta: la determinación de la cantidad de mineral de hierro presente en la arcilla, requerimientos de atmósfera controlada, contenido de kaolinita. Es demasiado importante en la calcinación tener un control del oxígeno, y es bajo, ojalá que fuera por debajo del 1%. Y esto genera una reducción del hierro de F2O3 a F3O4, de una hematita a una magnetita, ¿sí? Por tanto, es importante las condiciones de enfriamiento, y volvemos otra vez como variables de control a las pérdidas y a la determinación de los factores de color, la luminosidad, los factores L, A y B. ¿Sí? Cambios de color, básicamente, calcinación en una atmósfera controlada en el horno en términos de temperatura y oxígeno, ¿sí? Y enfriamiento también en una atmósfera controlada en el enfriador, principalmente en términos de oxígeno. Aquí traigo algunas gráficas que pueden darles también claridad a ustedes. El intercambio de calor. Estas gráficas voy a decir, son personalizadas, son para cada horno, ¿sí? En este caso es un horno con un flash dryer, ¿sí? Y vemos en la línea superior azul la temperatura de gases, y la inferior es la temperatura promedia del lecho, ¿sí? Por tanto, el gasificador se encuentra en el lado izquierdo de su curva, y la descarga hacia cámara de humos o hacia el flash está en el lado derecho. Lo que estamos viendo aquí, y llama la atención, es los valores de la temperatura de los gases. Estamos iniciando con 1200 grados de temperatura de la llama. Y esto, a diferencia con el clinker, con el quemador convencional, pues en un horno de clinker la temperatura de la llama está del orden de 2200 grados, ¿sí? Y también vemos en las barras cómo se sucede la transmisión de energía del combustible, de la llama, al material calcinar, ¿cierto? Y su incidencia fuerte, primero, más hacia el lado de la descarga. El aporte se da por la radiación. Es claro, ¿no? Este concepto, porque va a la temperatura a la cuarta potencia. Y el resto, convección y conducción, básicamente son parejos, ¿sí? Esto es lo que podemos leer de esta gráfica.
Y en cuanto al lecho el lecho de material, estamos viendo en las barras azules, la energía tomada para calentamiento, ¿sí? Y para la remoción del agua ligada de las arcillas, que es el color verde. También llamo aquí la atención sobre el efecto de reducción del hierro, sí que comienza en la parte final también. Esto es simplemente una distribución de la longitud total del horno en determinados llamados volúmenes. Sí, y esta reducción es la que se encarga de la transformación, de la reducción de la hematita a magnetita. Sí. Esta gráfica carbón en el lecho es muy similar a la anterior, simplemente. Y muestro aquí qué se sucede con este carbón que acompaña a la alimentación, ¿sí? Y que es encargado de esa reducción. Pues la reacción del carbono fijo se da en el último tramo ya del horno, en la descarga. Y se inicia desde el anterior, que podríamos ligar a los 550 grados, ¿cierto? Y esta reacción del carbono fijo existente en el carbón, que es el que actúa en este momento, ¿cierto? Se sucede al final de esto. Bueno, ahora paso a los criterios rápidos de molienda de cemento, a tener en cuenta unos criterios técnicos, ¿cierto? Simplemente la composición del clínker que acompañará a los materiales cementicios, el grado de reactividad de las arcillas y los materiales cementicios, y así como el regulador de pruebado utilizado, ¿sí? En cuanto a la molienda conjunta o molienda separada, hay una gran diferencia en ello, ¿cierto? Y desde el punto de vista técnico, una molienda separada te aporta mejores prestaciones al cemento. Podríamos decir que en términos de resistencia podrías mejorar 2-3 megapascales, a diferencia de una molienda conjunta. Esto obviamente dependerá de la disponibilidad de molinos, capacidades, de la dureza de materiales a moler y finuras deseadas, una revisión del diseño de carga de cuerpos moledores, en fin, ¿sí? Y una adecuación de los dosificadores para la arcilla calcinada por su finura misma, ¿sí? En cuanto, si nos vamos, que es la recomendación para, si poder hacerlo, una molienda separada, pues obliga a una estación de blending. Y esto simplemente ya es una capacidad de las estaciones de blending, ¿sí? Una estación de blending se convierte en un molino. Si tú decides tener una estación de blending de 200 toneladas por hora, pues es igual a tener un molino de 200 toneladas por hora. Entonces, la eficiencia en la molienda y la eficiencia en los despachos gana muchísimo, y la flexibilidad de la operación. Ya los operadores de sala de control no van a tener que estar cambiando en un mismo molino de un producto a otro, sino que especializan en dos cosas, llamémoslo un cemento base y un mix, llamémoslo puzolánico, ¿verdad? Y se especializan en eso, en tanto que el producto final es producido en las estaciones de blending, dando una flexibilidad tremenda a la operación de la planta. Esta es una pregunta, este es un tema básico, ¿cierto? ¿Cuál es la relación óptima entre clínker, arcilla calcinada y otros materiales cementicios? Pues yo le puedo decir simplemente que no existe una fórmula magistral de diseño. Hay muchas posibilidades y todas dependen, entre otras, de la composición del clínker, al que acompañará al mix, el grado de reactividad de tu arcilla en términos de factores hidráulicos, por tanto, la caracterización del cemento base y la caracterización del mix puzolánico, y clarísimo el aporte del óptimo en sulfatos. Ya dependiendo de esto, simplemente es un tema de mezclas, ¿sí? Pero esto es lo fundamental, ¿sí? En términos de durabilidad, hemos hecho demasiadas pruebas y, bueno, se presenta una reducción de la permeabilidad de los concretos con arcilla calcinada, una reducción también a la penetración del ion cloruro y una reducción de la expansión con áridos reactivos. Antes de entrar en este caso práctico, simplemente mencionarles que detrás de esto hay un proceso de investigación bastante amplio, ¿sí? Hemos trabajado en investigación con el doctor Talero, doblemente doctorado, un experto en materiales cementicios y en cemento desde mucho tiempo atrás.
y también con el doctor César Pedra, que trabajó 12 años o más con el doctor Calero, y conmigo hemos trabajado desde el 2011 en materiales cementicios y en arcillas calcinadas. Y en términos de la experiencia en calcinación, pues puedo hablar por su experiencia misma de la compañía Dynamis, que ya ha tenido hornos y ha diseñado hornos, como es la planta de Ciplan, que pertenece ahora al grupo Vicat. Sí, muchos trabajos con las compañías Votorantim y ahora con la planta de reclaro de cementos Argos. En este caso, que cuento con la autorización de la compañía Argos para hablar de este proyecto transformador en la industria, ¿sí? Ese es un proyecto, primero, con el mayor horno de producción de pozolana en el mundo, una capacidad de producción de 1.500 toneladas por día. Dificultad, horno disponible, no tenía el volumen necesario para llegar a la producción deseada, por eso una solución fue instalar un secador, un flash dryer, utilizando los gases de escape del horno. Una caracterización de la arcilla promedia en sílice, como lo pueden leer ahí, entre 45 y 65, una lúmina bastante estable, digamos en un promedio 20%, pero un contenido de hierro de 6 a 22 y se procuró mantener una operación, digamos, en 10, muy controlada de la explotación minera, ¿sí? Una humedad entre el 20 al 25%. El alcance del proyecto fue absolutamente todo, desde el desarrollo del plan minero y adecuación de la mina, ¿cierto? El transporte, el suministro de alimentación de molienda de carbón, el horno, el enfriador, el enfriador rotatorio, todos los sistemas de transporte, en fin, ¿sí? Y la estación de blending. Datos relevantes, un costo total del proyecto de 78 millones de dólares, un OPEX menor a 20 dólares, un consumo calórico estimado de 550 y un consumo eléctrico estimado de 15 kilovatios. Cambios de color necesarios, que ya lo vimos en el anterior. Simplemente en desarrollo de producto es un trabajo de investigación en laboratorio por más de 4 años, con pruebas industriales en Brasil y Colombia. En la compañía también, en la compañía Ciplan se hicieron varios procesos de calcinación, ensayos y caracterización de arcillas, investigaciones y evaluaciones de calcinación. La ingeniería de calcinación y el proyecto fue hecha por la compañía Dynamis. Y en la determinación de factores hidráulicos, como investigador principal, el doctor Rafael Calero, con su compañía Sakashi en España. Todas las formulaciones cementicias, en concreto estudios de interacción en cemento y ensayos de durabilidad, fueron realizadas al interior de Cementos Argos con su departamento de investigación y desarrollo y el personal del proyecto. El resultado final es un uso general llamado cemento verde, luego se empieza a producir un cemento más verde, datos relevantes, 38% menos de emisiones de CO2, 30% menos en el consumo de energía, esto comparado con un cemento estándar, ¿sí? Una capacidad de producción anual de la nueva línea de 450.000 toneladas al año y es un compromiso de sostenibilidad de Argos con la industria cementera y con el COP21. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias y espero haber contribuido en algo a la conceptualización o la claridad de lo que significa las arcillas calcinadas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Entonces vamos a iniciar con la primera, Carlos. Pregunta Fernando Herrera, ¿qué porcentaje mínimo de caolín se debe buscar? Bueno, nosotros o mostré en la presentación, ¿cierto? Que no hay tampoco un porcentaje mínimo, voy a decir, decíamos, está la familia de las caolinitas, de las silitas y las esmectitas. Por tanto, pero sin duda alguna, el que más aporta son las arcillas caolínicas. Hay diferentes experiencias trabajando desde un 20%, 25% de caolinita en las arcillas, hasta un 35% o 40%, en fin, entre más alto sea el contenido de arcillas caoliníticas, pues vamos a tener un contenido de alúmina total mmm, disponible mejor. O sea, por tanto, hay una mejor expectación de poder convertir esto en alúmina reactiva. Perfecto, Carlos. La segunda pregunta la hace Harold Cerón. ¿Cuál es la importancia de la temperatura de cristalización?
Bueno, es vital conocerla y por eso hago énfasis en las calcinaciones previas de laboratorio para el conocimiento propio de su arcilla. ¿Cuál es la temperatura óptima de calcinación? Porque si nos pasamos de esta temperatura, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es sinterizar esa arcilla y perder su activación. Voy a decir, destruido su estructura cristalina, la hemos convertido en amorfa y si nos pasamos de temperatura, pues volvemos a cristalizar. Y si cristalizamos, ya tenemos unas alúminas y unos silicatos cristalizados que en nada van a aportar. Por eso es importante esta determinación de temperatura y evitar llegar a esas temperaturas en el proceso de calcinación. De acuerdo, Pedro Noguera pregunta, ¿en molinos verticales recomiendas molienda separada por la granulometría de la arcilla? Bueno, este es un tema también de mucha discusión, ¿cierto? Hay algunos que tenemos cierta preferencia hacia la molturación en los molinos horizontales de bolas por el tema de distribución granulométrica. Pero en principio no hay ningún problema, en principio no hay ningún problema. Si te vas a ir por las moliendas separadas, entonces, dependiendo del conocimiento que tengas de tus molinos mismos, puedes definir dónde haces un cemento base y dónde haces un mix pozolánico. Eso hay que irlo trabajando y conociendo en términos de los resultados finales de finura Blaine y de retenidos Maya 325. Recomendaría simplemente en los mix pozolánicos trabajar un contenido en residuo 325 un poco más alto, ¿no? Un poco más alto, puede ser del orden de 10 a 15%. ¿Sí? Si has trabajado tu cemento base, que podrías estar trabajando un retenido por debajo de 2, pues bueno, vas haciendo esta mezcla también, porque hay una finura intrínseca en este material. Ya viene fino, es fácilmente molible, más cuando estás haciendo una mezcla de calizas con puzolanas. Por tanto, la finura misma va a ser alta, ¿cierto? Por eso recomendaría buscar un retenido mucho más alto. Perfecto, Carlos. Héctor Villalobos y Homer Ramírez preguntan, ¿se debe someter a molienda la arcilla antes de pasar al horno? ¿Cuál es el tamaño de partículas de la arcilla alimentada al horno? Bueno, voy a decir esto depende si vas a alimentar directamente horno o si por alguna razón tu equipo ha necesitado de un flash dryer. Si has necesitado de un flash dryer, no es que necesites molerla, pero sí necesitarás una granulometría por debajo de 8 milímetros. Por tanto, lo que necesitarás son a lo mejor desterronadores y desaglomeradores. Pero si alimentas directamente al horno y no un flash, pues podríamos estar hablando de mucho más alta en su granulometría. Podríamos estar hablando de hasta unos 200 milímetros, en fin. Sí, no es necesario molerlo. Tampoco se hace Perfecto. necesario. Bueno, hasta ahí la respuesta. Pedro Noguera, ¿se puede utilizar un horno de clínker de 5 etapas con quemador a gas y adecuar los perfiles de temperatura de la torre para alcanzar la temperatura de activación en el cuerpo del horno? Bueno, habría que hacer todo el estudio termodinámico y de perfil, ¿cierto? Si estamos utilizando como combustible el gas, pues mucho más fácil, mucho más fácil. Y, y tendríamos que ver si ese horno cumple con la capacidad que tiene estimada la planta en términos de la arcilla calcinable a producir, ¿sí? Y hacer algunas modificaciones pequeñas, en fin. Héctor Villalobos pregunta, Fe203 tiene efectos positivos o negativos en desempeño de arcilla. No, simplemente lo que nosotros buscamos es la activación de los factores hidráulicos, sílice y alumina, ¿cierto? Este contenido de hierro lo que nos afecta es el color, ¿sí? Por tanto, hay que trabajar en la atmósfera controlada
para evitar ese color rojizo que proporciona el mineral de hierro. Listo, perfecto, Carlos. Por honor al tiempo, pues ya esa sería la última pregunta. Igual, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tienes algún comentario adicional que quieras darnos antes de finalizar el webinar. No, primero, pues muchísimas gracias a FICEM por esta oportunidad de reconocer los beneficios de las arcillas calcinadas y sin duda, repito, este es un tema de sostenibilidad, es un tema de compromiso con el medio ambiente, con el mundo, con la humanidad y es un tema donde la industria cementera debe dar pasos fuertes y decididos. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, muchísimas gracias. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 22 de julio titulado Molienda Optimizada de Cementos Adicionados, que será dictado por el ingeniero Waldo Mariscal, jefe de la División de Proyectos de la planta Concordocha en UNACEM Perú. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FICEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado el webinar, les va a aparecer una encuesta de satisfacción, por lo cual les agradecemos 2 minutos de su tiempo para poder responderla. Desde FICEM les agradecemos nuevamente su participación. A Carlos también le agradecemos su disponibilidad en este webinar. Posteriormente, como comentó Carlos, vamos a estar compartiendo con ustedes el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.